Bienvenidos. En este video exploraremos las características que presenta típicamente la respuesta temporal de un sistema de segundo orden. Recordemos que la función de transferencia es la relación de la salida de un sistema respecto a su entrada. Dicha relación la obtenemos a partir de aplicar la transformada de Laplace en la ecuación dinámica del sistema. En la pantalla se muestra el ejemplo de una función de transferencia. Para determinar el orden de una función de transferencia, tenemos que observar el polinomio del denominador. El mayor exponente en la variable compleja s será el número que nos indique el orden del sistema. En el caso de la función que se encuentra en la pantalla, el orden es 2, por lo tanto, corresponde a un sistema de segundo orden. La forma general de la función de transferencia de un sistema de segundo orden que no tiene condiciones iniciales se muestra en esta diapositiva, en donde psi es el coeficiente de fricción, el cual toma un valor entre 0 y 1, y la frecuencia natural del sistema está representada por omega subíndice n. Si se evalúa la respuesta al impulso en el dominio del tiempo, tendremos que la expresión que describe dicha respuesta es la función y de t igual a menos a por e a la menos sigma t, que multiplica al coseno de omega d por t más el coeficiente de amortiguamiento entre la raíz de 1 menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado, que multiplica a la función seno con el argumento omega d por t, donde sigma sería igual al coeficiente de amortiguamiento que multiplica a omega subíndice n, y omega subíndice d sería igual a la raíz de 1 menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado, y todo esto que multiplica a omega n. El coeficiente a será un parámetro que definiremos más adelante, y omega subíndice n será la conocida frecuencia natural del sistema. Pero ¿qué implicaciones tiene esta expresión? Y lo más importante, ¿qué utilidad tiene? Bueno, para contestar esto, vamos a graficar esta función dependiente del tiempo. Para esto, supongamos que a tiene un valor de 2.3, omega n es igual a 1.1 y el coeficiente de amortiguamiento es igual a 0.2. Así, grafiquemos esta expresión en MATLAB. De esta forma procederé a abrir el programa en el icono que se encuentra aquí en la parte inferior. Entonces, dando clic, vamos a esperar a que cargue el software. Una vez que carga MATLAB, pues entonces vamos a generar un nuevo script. Para ello, pues le doy clic simplemente en la parte de nuevo. Voy a proceder a guardar este script. Entonces yo lo voy a guardar en el escritorio y le voy a colocar el título de gráfica. Ok, entonces vamos a iniciar con nuestro código. Les comentaba que, vamos a colocar las primeras 3 instrucciones que se refieren a borrar los datos y a limpiar el espacio que tenemos antes de que comience a ejecutarse nuestro programa. Para ello, pues bueno, tenemos las funciones CLC, las instrucciones CLC, clear all y close all. Y bueno, en este punto de aquí vamos a definir los valores de las constantes. Entonces voy a colocar en esta etapa parte de valores de las constantes. Ok, entonces vamos a definir las constantes que nos dan
como características de la función, en donde a es igual a 3. También tenemos el valor de omega n, que es igual a 1.5. Y posteriormente vamos a definir el coeficiente de amortiguamiento, que es igual a 0.4. Ok. Una vez que definimos ya la parte de las constantes, pues entonces correspondería la definición de los valores de sigma y omega d. Entonces voy a separar esta sección, simplemente voy a poner un comentario y le voy a colocar definición de sigma y omega d. Entonces precisamente pues vamos a declarar estas expresiones. Entonces voy a colocar que sigma será igual, y simplemente voy a retomar la expresión que comentamos hace un momento y voy a colocarla aquí. Entonces habíamos visto que sigma es igual al coeficiente de amortiguamiento que multiplica a omega n. Ok, posteriormente pues vamos a definir omega d. De igual manera, de acuerdo a lo que mencionamos hace algunos momentos, pues decíamos que es igual a la raíz cuadrada. Entonces vamos a colocar la instrucción para definir una raíz cuadrada. Y en el argumento vamos a colocar 1 menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Y esta expresión va a multiplicar a omega n. Entonces hasta aquí pues ya definimos sigma y omega d. El siguiente paso pues bueno, como queremos obtener la gráfica del comportamiento temporal a través del tiempo, pues necesariamente tenemos que definir un incremento de esta variable de tiempo. Entonces vamos a definir aquí el conteo de tiempo. Esta sería la tercera sección que hemos marcado con los encabezados. Entonces aquí voy a declarar una variable i igual a 1 que nos vamos a auxiliar para la construcción de los vectores, y bueno, y después poder manipular estos datos. Posteriormente voy a declarar a j igual a 1, que también va a ser un elemento que nos permita auxiliarnos de los valores que va a tener j para la construcción de un vector. Y vamos a definir el tiempo, que le voy a poner t, con un valor de 0. Entonces esto simplemente para que empiece en este valor. Y voy a declarar un ciclo for. Este ciclo for va a tener una variable que comienza en 0, que le voy a llamar a, y que va a llegar hasta 200. Después tengo el cierre del ciclo for y voy a comenzar a escribir todo lo que se tiene dentro de este ciclo. Entonces voy a construir dos vectores, uno que corresponda a los datos del tiempo. Dentro de los datos del tiempo, pues bueno, voy a decir que esta variable que defino como t mayúscula va a tener dos locaciones, es decir, va a poder construir un vector de dimensiones i, j. Esto voy a decir que va a ser igual al valor que vaya adquiriendo el tiempo. Y voy a definir otro vector que va a ser y mayúscula. Este vector también va a tener las dimensiones i, j. Y bueno, esto va a ser igual a la magnitud que se obtenga de la función. Entonces, bueno, claro, las dimensiones que menciono i, j, para que pueda ser un vector,
pues una de ellas debe ser 1. Entonces, en la parte de arriba, pues definimos tanto a i como a j con el valor de 1. Entonces, lo único que vamos a auxiliarnos más adelante es darle a una de ellas, pues, un incremento para que este sea, pues el valor que va a dictarnos la extensión del vector. Entonces, bueno, para la definición del valor en y, pues simplemente voy a copiar la expresión que habíamos visto previamente, que nos describe el comportamiento temporal del sistema, característico para una función de transferencia de segundo orden. Entonces decíamos que es a menos a que multiplica a e, y bueno, esto está elevado a menos sigma que lo había definido previamente, por el tiempo, y esto a su vez se está multiplicando a el coseno de omega d que multiplica el tiempo. Esto está sumando a el coeficiente de amortiguamiento, y esto multiplica al seno de omega d por t. Ok, y bueno, todo esto se encuentra dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de amortiguamiento elevado al cuadrado. Y bueno, cerramos los paréntesis simplemente para concluir con esta parte. Entonces, ya que definimos la expresión que nos caracteriza la respuesta temporal del sistema, pues entonces ahora vamos a definir el incremento que nos va a dictar la extensión del vector, es decir, a j le vamos a dar un incremento de 1 cada vez que itere este ciclo. Entonces va a ser j más 1, y también vamos a darle un incremento al tiempo. Entonces al tiempo va a ser el valor que ocupa el tiempo actual, que aquí lo definimos de 0, es decir, va a empezar en 0, y lo vamos a incrementar la cantidad de 0.1. Aquí bueno, podemos darle el incremento que nosotros querramos. En este caso, pues ya lo definí como 0.1. Y bueno, ya cerramos la parte del ciclo for con esta instrucción, y posteriormente lo que vendría sería la obtención de la gráfica. Entonces le voy a poner aquí obtención de la gráfica. ¿Qué gráfica? Pues bueno, la gráfica del comportamiento temporal de la función de transferencia de segundo orden. Entonces para ello les voy a poner la función plot, y simplemente voy a definir los vectores t, y que definí anteriormente, donde t es el vector que tiene el tiempo, todos los valores del conteo del tiempo. Y pues es el que contiene las amplitudes evaluadas para el incremento de tiempo correspondiente. Entonces, bueno, voy a correr el programa. Entonces, vamos a ver. Ok, me marca un error, claro, es clear, ¿verdad? Aquí me dice que está mal escrita esta instrucción. Ok, entonces ya se corrigió, vamos a ver. Ok, y aquí está. Aquí tenemos entonces pues la expresión que estábamos buscando, simplemente es
evaluar la función y de t, que bueno, nos describe el comportamiento temporal del sistema. ¿Qué información nos está dando esta gráfica? Pues simplemente nos habla de que tenemos un sistema de segundo orden que tiene ciertas propiedades. ¿Qué propiedades? Pues bueno, las correspondientes a los valores que nos proporcionaron. Y de aquí el sistema va a tomar una determinada amplitud, va a llegar a un punto máximo, después va a retornar y va a empezar a tener una oscilación ligera y después se estabiliza en un determinado valor. Esto lo podemos relacionar dependiendo de la naturaleza del sistema. Pudiera ser un sistema de tipo masa resorte, amortiguador, pudiera ser un sistema de péndulo real. Ya que obtenemos esta gráfica, entonces podemos observar cómo el script que acabamos de desarrollar nos va a permitir obtener la respuesta temporal, la respuesta del comportamiento temporal de una función de segundo orden. ¿Qué nos permite hacer esto? Bueno, que podemos modificar los valores que nos están proporcionando. Por ejemplo, voy a modificar el coeficiente de amortiguamiento y nos permite ver cómo estas propiedades, estas constantes eh, que nos ofrecen, que nos da el problema, que nos da los requisitos, pues bueno, modifica directamente pues el comportamiento de la función. Y a partir de entender este comportamiento de la función, vamos a definir ahora cada uno de los parámetros que se involucran en esta forma de función. Por ejemplo, los parámetros que se relacionan con algunas cuestiones temporales, los parámetros con amplitudes, y bueno, esto más adelante nos va a permitir utilizar estos parámetros para definir pues el diseño de controladores. Entonces, bueno, voy a regresar a la presentación. Y bueno, habíamos visto que tenemos estos determinados parámetros. Ahora, ya que obtuvimos la cuestión de la gráfica, pues vamos a abordar toda esta parte del contenido. Entonces, teniendo el comportamiento temporal del sistema, vamos a definir los parámetros asociados a este. Recordamos que el eje horizontal que se vincula con el tiempo y el eje vertical que se vincula con la amplitud y de t, pues bueno, esta amplitud tiene una expresión matemática que va a venir representada por la expresión que estamos viendo ahí en la pantalla y bueno, que ya habíamos presentado anteriormente. El primer parámetro que definiremos es el parámetro A. Este parámetro se define como el valor en el que oscila la respuesta del sistema y será igual al valor de establecimiento del mismo sistema, que expresaremos como YSS, y será igual a la magnitud medida desde la horizontal hasta el valor de amplitud donde la función y de t ya no experimenta variaciones significativas. En unos minutos explicaré a qué me refiero con este término de variaciones significativas. El segundo parámetro que definiremos es el máximo sobreimpulso. Y bueno, este se define como la distancia de la horizontal al máximo absoluto de la función y de t y lo expresaremos como MPT. Lo podemos calcular al multiplicar el parámetro A por 1 más la exponencial elevada a menos pi que multiplica al coeficiente de amortiguamiento entre la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. La distancia que se forma entre el valor de establecimiento y el máximo sobreimpulso se puede definir como la diferencia entre estas magnitudes. Y esto nos ayudará a definir el tercer parámetro, que es el porcentaje de sobreimpulso. Lo expresamos como OP y se podrá calcular como la diferencia de MPT menos YSS
dividido entre YSS multiplicado por 100, que a su vez será igual a 100 por el número e elevado a la menos pi por el coeficiente de amortiguamiento entre la raíz de 1 menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Este es un parámetro importante, ya que nos permite conocer qué tanto dista el valor del máximo absoluto respecto al valor de establecimiento de un sistema y bueno, esto nos permitirá más adelante tomar esta característica como una parte importante en el diseño de compensadores. Ahora exploraremos los parámetros temporales. Al tiempo necesario para alcanzar el valor máximo del primer pico, le conocemos precisamente como tiempo de primer pico y lo podemos calcular como pi dividido entre la raíz de 1 menos psi, que es el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado, que multiplica a omega n. El siguiente parámetro es el tiempo de establecimiento, que expresaremos con Ts y lo calcularemos como menos el logaritmo natural de un parámetro delta, donde este parámetro delta es un valor que se encuentra entre 0 y 1 y bueno, estará estrictamente asociado con un porcentaje de error que vamos a definir más adelante. Y bueno, este logaritmo natural de delta dividido entre omega n multiplicado por el coeficiente de amortiguamiento es lo que nos dará el valor del tiempo de establecimiento. Para ubicar el tiempo de establecimiento en la gráfica necesitamos concentrarnos en el valor de establecimiento. Todo sistema va a tener un margen de error aceptable respecto al valor de establecimiento. Dicho error tendrá el mismo porcentaje de tolerancia hacia arriba y hacia abajo respecto al valor de establecimiento, como se muestra en el área sombreada con naranja en la gráfica. Cuando la magnitud de la señal ya no salga de esta área formada por los márgenes de error aceptable, diremos que el sistema ya no presenta variaciones significativas y ha alcanzado la estabilidad. En el instante de tiempo en el que la función entra a esta región y ya no sale de ella, ubicamos el tiempo de estabilización. Esta región, pues bueno, está contenida entre la franja naranja y podemos ver que este tiempo justamente se alcanza en donde intersecta la línea punteada con la función, la gráfica que es producto de y de t. El último parámetro se define como tiempo de subida y lo representaremos como tr. Si determinamos el 10% del valor de estabilización y ubicamos el valor de la amplitud de y de t, retirando y adicionando ese 10% en los límites superior e inferior respectivamente, para después, bueno, medir el tiempo que transcurre entre dichos puntos, pues habremos localizado entonces el tiempo de subida, que se muestra justamente entre las líneas moradas y está señalado como TR. Ahora veamos un ejemplo. Para calcular el MPT Ahora veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos que calcular los parámetros del máximo sobreimpulso, el porcentaje de sobreimpulso y el T subíndice P, que es el tiempo al primer pico. Entonces, para calcular el máximo sobreimpulso, pues bueno, recordamos la fórmula correspondiente y sustituimos los valores. Al reducir los términos, pues bueno, obtendremos que el resultado es un valor de 3.55.
para calcular el porcentaje de sobreimpulso, al sustituir en la fórmula, pues vamos a obtener que pues la diferencia del valor numérico de 3.55 menos 2.3 entre 2.3, sabiendo pues bueno estos valores de acuerdo a las fórmulas que veíamos previamente. Posteriormente, si nosotros simplificamos esta expresión, pues vamos a obtener que en este caso, con los valores de A igual a 2.3, de omega n igual a 1.1 y de el coeficiente de amortiguamiento igual a 2.2, pues el valor que obtenemos es 54.34%. Y finalmente, para el cálculo del tiempo al primer pico, pues simplemente sustituimos los valores de omega n que nos están dando y los valores del coeficiente de amortiguamiento, y al hacerlo pues bueno, nos queda que tenemos pi dividido entre 1.1 que multiplica la raíz cuadrada de 1 menos 0.2 y este valor al cuadrado. Y si nosotros resolvemos esto, nos arroja un valor de 2.79 segundos. Entonces, estos datos son justamente lo que nos pide este ejercicio y realmente es muy sencillo de resolver. Simplemente tenemos que tomar la fórmula, las fórmulas que contemplamos anteriormente y sustituir los valores. Posteriormente simplificar y obtendremos estos valores. ¿Qué nos arrojan estos valores? Pues bueno, en la parte del máximo sobreimpulso, pues es el valor máximo absoluto que va a alcanzar la respuesta temporal del sistema. El porcentaje de sobrepaso, sobreimpulso, pues simplemente es esta relación entre la distancia que corresponde al máximo sobreimpulso medido desde el valor de establecimiento entre el valor de establecimiento y el tiempo al primer pico, pues simplemente va a ser el tiempo que transcurre cuando alcanzamos el máximo absoluto. Así de fácil, pues se resuelven este tipo de problemas. Entonces, bueno, el video llega hasta aquí. En la próxima edición, pues vamos a ver un ejemplo de cómo implementar el diseño de controladores a partir de emplear todos estos conocimientos. Es decir, que nos soliciten ciertos parámetros específicos como un porcentaje determinado de máximo sobreimpulso, un tiempo de estabilización, un tiempo de levantamiento determinado y a partir de ciertas herramientas vamos a observar cómo se realiza esto. Espero que este video haya sido de su utilidad y nos vemos en la próxima. Hasta luego.